¿Ahí? Buenos días, hermanos y hermanas. La verdad es que uno se emociona cuando pasan estas cosas. Yo estoy súper contenta de poder compartir con ustedes hoy. Primera vez que comparto la palabra en la iglesia. Así es que es un desafío, pero es un desafío bonito que me llena de alegría, me llena de expectativas también y también de las ganas de poder compartir la palabra desde la perspectiva de cómo el Señor me habla a mí y cómo eso también me bendice y a través de las predicaciones me bendice al bendecirlos a ustedes. Les voy a contar un poquito lo que voy a hacer en Haití, como para que entiendan también. Voy por una organización misionera y vamos a capacitar a líderes y pastores de jóvenes. Vamos a estar una semana con ellos y la idea en el fondo es apoyar a un movimiento que se llama Bezalel. Este movimiento empezó en el 2006, está liderado por un misionero que se llama Nego. Nego es haitiano, está casado con una canadiense y ellos trabajan en Haití desde el 2006. El grupo más o menos moviliza a 500 jóvenes haitianos de distintas iglesias y ellos realizan trabajo comunitario, evangelismo y distintas cosas. Nego es un hombre muy joven y bueno, quiero aprovechar también de pedirles que estemos orando por él. Él está súper enfermo, está enfermo del corazón. Hace poco que le detectaron lo que tenía. Tiene como no me acuerdo, un cardio algo. y se cansa bastante. Entonces ahora está en Canadá haciéndose un tratamiento. Su esposa está embarazada, su primer hijo. Así que están como bien complicadas. Yo hablé con él hace unos días y me dijo que estaba mejor. Está con tratamiento y todo, pero igual se cansa y cuando uno está en Haití necesita salud 100%. Entonces, para que el Señor lo sane, lo guíe a los médicos y pueda estar con nosotros lo mejor posible en este tiempo que vamos a ir. Lo otro también que les quiero contar es que en estos momentos en Haití está pasando el ciclón Isaac y hay inundaciones en casi todo el país y bueno, allá no hay nada para filtrar el agua, ni nada que es lo que tenemos acá, que igual hay inundaciones, o sea, allá llueve y se inunda todo mucho. Entonces los haitianos están viviendo realmente un momento difícil porque las lluvias allá son muy fuertes, o sea, las tropicales ya son muy fuertes, un ciclón es mucho más fuerte. Entonces, para que estemos orando también por los haitianos que están ahora viviendo este ciclón. Ayer estaba súper inundado todo y está pasando justamente el ciclón en estos momentos. Así que el Señor los cuide porque después de los ciclones vienen un montón de enfermedades, infecciones y todo eso y los mosquitos que aparecen satánicamente a picar a todo el mundo, el dengue, la malaria y todo eso. Así que para que el Señor también los cuide y les dé lo que necesitan porque vivir ciclones, yo he pasado lluvias allá, inundaciones, no me tocó el ciclón, pero es complicado. Y toda esta época, desde junio hasta noviembre, es época de ciclones. Así que ahora está pasando el Isaac, que se va a Cuba después. Así que para que estemos orando por esa zona del Caribe que es bien pobre y el tiempo, a pesar de ser caribeño y bonito y rico, cuando vienen las lluvias no es tan amigable. Así que en eso voy a estar. Yo estoy súper contenta, voy a volver a Haití después de casi 1 año y medio de haber regresado y de verdad que para mí es un privilegio. Yo amo Haití, me encanta el país, me encanta cómo viven, cómo son gente muy buena, honesta. Así es que espero que el Señor nos guíe. Somos 8 chilenos los que vamos a ir. Así que estamos organizándonos ya con los pasajes comprados, visas y todas las cosas listas. Así que el Señor nos ayude y nos acompañe en ese tiempo. Así es que oremos para compartir esta palabra con ustedes
y bueno, que el Señor nos hable, nos ayude, nos confronte, nos desafíe para hacer su misión. Señor, muchas gracias por este momento, gracias por tu buena voluntad, gracias porque tú nos acompañas, nos bendices, Señor, nos guías y nos permites compartir tu palabra, Señor, en comunidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre nosotros y que podamos aprender, podamos desafiarnos, Señor, y que tu palabra se transforme en palabra viva, Señor, para nuestros corazones, que nos vamos de este lugar siendo desafiados por ti, Señor, para hacer real tu misión, Señor, para que podamos seguir el ejemplo del misionero, Señor, que eres tú, Jesús. Acompáñanos, Señor, en este momento y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que busquen Marcos 5, del 21 al 43. Este texto es bien interesante porque vamos a ver cómo Marcos cuenta dos historias en una. Es una historia bien bonita, bien desafiante y que el Señor, que Marcos nos muestra cómo el Señor actúa frente a la necesidad, frente al dolor de las personas y cómo Él se desvive por calmar ese dolor. Entonces, en Marcos 5, del 21 al 23. Este texto está también en Mateo y también está en Lucas, pero el original es de Marcos y Lucas y Mateo lo tomaron de ahí para poder insertarlo en sus textos. Pero hoy día vamos a leer el original, que es el de Marcos, y vamos a hacer la reflexión desde ahí. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que ella sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que le diesen de comer. Bueno,
Como pueden ver, esta historia es bien interesante y es bien desafiante, porque cuenta dos historias en una. Cuenta la historia de la mujer con flujo de sangre y también cuenta la historia de la niña. Y lo interesante de esta historia es que muestra contrastes, porque la mujer con flujo de sangre era una mujer que llevaba 12 años, probablemente fuera de la sociedad, o sea, estaba enferma. Y estaba enferma de algo que era mal visto. Y la niña estaba enferma también, pero era la hija del principal de la sinagoga, no era cualquier niña. Por lo tanto, era la hija de una persona que tenía un renombre en el pueblo, de una persona que era considerada, de una persona que tenía autoridad. Y muestra cómo el Señor actúa frente a estos dos tipos de personas o a estos dos tipos de realidades sociales. Y al parecer al Señor le interesan las dos cosas. Y le interesan las dos cosas porque está interesado en el bienestar de esas personas, está interesado en cómo esas personas se acercan a Él y la fe que tienen en Él. Entonces es muy interesante ver que el Señor, o que Marcos en esta historia, quiere mostrar cómo el Señor se relaciona con distintas personas de distintas clases sociales. Y vemos cómo el Señor no deja de atender a ni una ni a la otra, sino que en el mismo recorrido atiende a las dos. Y es súper interesante ver que el Señor es capaz de dar respuesta en distintos momentos, pero en situaciones que son más o menos parecidas. Quisiera que busquemos en Levítico 15, del 25 al 30. Y aquí vamos a ver cómo el Señor, cómo en la Biblia está reflejado qué pasa con estas dos situaciones. Tenemos una mujer con flujo de sangre y tenemos una niña que estaba enferma, pero que en un momento determinado, al parecer porque se habían demorado mucho, la niña se murió. Pero el Señor va y sana o resucita a esta niña. Entonces, vamos a ver también cómo el Señor se mete en situaciones difíciles y no le importa mucho. O sea, Él es capaz de meterse donde nadie se quiere meter. Y específicamente lo vamos a ver leyendo algunos textos del Antiguo Testamento que nos reflejan esto. Entonces quiero que busquemos Levítico 15, del 25 al 30, que dice: La mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, y cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de él una ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Ahí vemos cómo se trataba o qué era lo que tenían que hacer las mujeres cuando estaban con flujo de sangre y qué era lo que tenían que hacer para dejar de ser impuras, porque en ese tiempo eran impuras. Entonces, desde ahí podemos imaginarnos más o menos la realidad de esta mujer que estuvo 12 años con flujo de sangre, o sea, estuvo 12 años impura y ella buscó todas las formas para dejar de ser impura y no pudo. O sea, se gastó toda la plata, fue donde todos los médicos y nunca pudo dejar de ser impura. Por lo tanto, todo lo que ella tocaba, todo lo que ella hacía, con quien estaba, quedaba impuro. O sea, era como una manchita que iba por todos lados dejando su marca. Entonces, es súper interesante ver
que Jesús, cuando se encuentra con esta mujer, tiene una actitud diferente, pero también la mujer está asustada. Entonces es súper interesante ver que cuando ella se acerca y toca a Jesús, es una mujer muy atrevida, es una mujer que traspasa todas las normas y todas las reglas, porque lo que ella toca queda inmundo. Por lo tanto, cuando ella tocó a Jesús, lo más probable es que ella pensó que dejó inmundo a Jesús. Pero antes de seguir con eso, quiero que leamos Números 19 del 11 al 20. Y aquí vamos a ver cómo es el tema de la muerte. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tierra. Cualquiera que entre en la tierra y todo lo que está en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, de tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó al tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Bueno, como podemos ver, en los dos casos estamos hablando de inmundicia. En los dos casos estamos hablando de una mujer que es apartada porque es inmunda por tener flujo de sangre por 12 años, y estamos hablando de una niña que es inmunda porque ha muerto. Pero Jesús es súper desafiante con eso. A Jesús no le importa mucho qué es lo que ha pasado. Jesús va y no se molesta porque la mujer lo toca. Jesús va y toca a la niña y le dice: levántate. Entonces es súper interesante ver cómo el Señor se atreve a hacer cosas que nadie se atreve. El Señor es capaz de acercarse a la inmundicia, el Señor es capaz de acercarse donde nadie se quiere acercar. El Señor es capaz de mirar a quien nadie quiere mirar. Y lo interesante es que cuando Jairo viene y le dice: mi hija está agonizando, todavía no está inmunda, ¿cierto? Porque está agonizando. Entonces ellos van, y en el camino se acerca esta mujer media revolucionaria o ya muy angustiada porque no sabía qué hacer, y esta mujer viene y toca a Jesús. O sea, se atreve a hacer algo que nadie podía hacer. O sea, ella no podía sentarse en ni una parte, no podía ir a la iglesia, no podía ir a nada. O sea, tenía que vivir como los leprosos casi,
fuera de la sociedad, fuera de todo, porque estaba inmunda. Y lo más probable es que se le notara, porque no sabemos cómo era en la época una mujer inmunda. Probablemente ella se le notaba, la sangre le corría, o sea, todo el mundo se daba cuenta que la mujer tenía sangre. Entonces era súper difícil ocultarlo. Y en ese sentido nos podemos dar cuenta que esta mujer, dentro de su fe o dentro de su ímpetu y dentro de lo que ella, la salvación que ella encontró para sanarse y poder incluirse en la sociedad, fue y toca a Jesús, de entre medio de la gente para que nadie se diera cuenta. Pero Jesús se dio cuenta porque salió poder de él. Algo pasó y la mujer se dio cuenta que se sanó. Y en ese sentido Jesús se da cuenta y empieza a mirar para todos lados y empieza a decir: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y aparecen los discípulos con cierta ironía y le dicen: que tú estás medio loco, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Si hay mucha gente que te está apretando y cualquiera te puede haber tocado. Pero Jesús dijo: no, hay alguien que me tocó y yo quiero saber quién fue. Y empieza a mirar por todos lados y la mujer ya no podía pasar de incógnita y se asustó. ¿Por qué? Porque ella sabía que si tocaba a alguien, si tocaba algo, se sentaba en algún lugar, lo iba a dejar inmundo. Entonces ella estaba muy asustada porque probablemente ella pensaba que Jesús le iba a retar, que Jesús le iba a decir quién sabe qué cosa, porque lo había dejado inmundo. O sea, esa es la idea de la época, que ella dejó inmundo a Jesús. Pero Jesús la busca y ella no pudo resistirse, se acercó y le dice toda la verdad. Porque eso es lo que dice en el texto. No dice que se acercó y le dijo: Señor, muchas gracias por sanarme, sino que le dice toda la verdad. O sea, ella se acerca muy asustada, probablemente pensando que casi la iban a matar. No sé, estoy imaginándome lo peor. Y ella le dice toda la verdad, que ella lo tocó, o sea, se confiesa. Y en ese sentido Jesús la mira y le dice: hija, tu fe te ha salvado, anda y sé libre de este azote. O sea, Jesús la sorprende completamente, porque lo más probable es que otros le hubiesen reclamado porque lo dejó inmundo. Pero Jesús le hace sentir a ella que no está inmundo, porque Él jamás se va a hacer inmundo. Él transforma la inmundicia de las personas. Él lo que hace es que cuando alguien que está completamente inmundo, Él lo mira a la cara. O sea, el Señor lo que hace es darse vuelta y buscar a esta mujer porque quería saber quién era, quería verla. Nadie la había mirado por años, por 12 años. Por 12 años ella estuvo siendo excluida, por 12 años fue marginada, por 12 años fue esta mujer sucia, chorreada de sangre. Y que todos se daban cuenta, porque no había podido llevar esas 2 tórtolas, porque no había podido hacer el ritual que tenía que ver con la purificación. En 12 años no pudo. No pudo tener el privilegio de conseguir 2 tórtolas para que todo el mundo supiera que ella ya no tenía flujo de sangre. Se gastó toda la plata que tenía, toda. Conoció a todos los médicos que pudo y nadie la pudo sanar. Pero ella tomó el desafío y tocó a Jesús. Se atrevió. Se atrevió a hacer algo que quizás nadie más hubiese hecho, tocar a Jesús. Y Jesús lo que hizo fue buscar su rostro. Jesús no siguió. Él podría haber seguido caminando así como: que salga poder, yo puedo sanar. Pero lo que a Él le importa no es solo sanar, sino que a la persona que sanó sepa que Él fue que la sanó. Y Él mirarla, porque le importaba que ella supiera que Él estaba dispuesto a mirarla y que supiera que ella no lo había dejado inmundo, sino que Él había purificado su cuerpo y que lo que de Él había salido era algo puro, que no tenía que ver con la inmundicia, sino que Él había transformado su impureza. Entonces, una vez que la mira, la ve y habla con ella y le deja tranquila,
él puede seguir su camino. Y en eso vienen la gente de la casa del principal de la sinagoga, le dicen, ya, da lo mismo, ella ya murió. ¿Para qué siguen molestando al maestro? Y el maestro le dice, vamos. O sea, yo no me voy a rendir frente a nada. Y le dice a 3 amigos, que probablemente era su círculo íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y los lleva y van a ver a la niña. ¿Qué pasó? Y cuando llegan a la casa estaban todos llorando porque era costumbre de la época hacer como contratar gente y todo para que lloraran cuando se moría alguien, pero todo el pueblo se involucraba en esta situación. Entonces estaban con todo, con música, llorando y todo haciendo como el rito de cuando alguien se muere. Y lo interesante de esto es que Jesús llega y les dice, ¿qué están haciendo? O sea, cállense, la niña solo está durmiendo. Y todos se burlaban de Jesús. Quizás por falta de fe, quizás porque nunca habían visto esto de que alguien sanara a alguien que estaba muerto. En fin, pueden ser muchas cosas. Pero el Señor lo que hace es decirle, cállense, váyanse, que aquí vamos a solucionar este problema. Y en eso, cuando se burlaban de él, Jesús los echa a todos y les dice, y entra con los padres, entra con sus amigos y toma la mano de la niña. O sea, en este caso es él el que se acerca y toca. Y desafía la ley, o sea, desafía todo lo que estaba escrito. Y no es que lo niegue, sino que lo supera, lo mejora. Y él dice, conmigo todo se vuelve puro. Todo lo que era impuro se vuelve puro. Entonces toca a la niña y con los padres, porque los padres eran los principales afectados en esta situación. O sea, yo no tengo hijos, pero si tuviera, creo que sería lo más terrible que se me muriera un hijo. Entonces, toma a los padres con los amigos, toma a la niña y le dice, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta. Y lo más impresionante es que no se levanta como una niña enferma que estuvo muerta, sino que se levanta como una niña de 12 años, saltando, corriendo. O sea, como que nunca le pasó nada. Y el Señor, en vez de quedar inmundo, ¿qué es lo que hace? Purifica a la niña, purifica a la familia, o sea, purifica el lugar. La niña estuvo acostada, la niña estuvo ahí, estuvo muerta probablemente. Entonces, todos quedaron súper espantados y el Señor lo único que les dice es, no le cuenten a nadie y denle de comer. Entonces, súper interesante cómo el Señor se mete, como por decirlo de alguna manera, en la pata de los caballos. O sea, Él es capaz de ir donde nadie quiere ir. Él es capaz de estar donde nadie quiere estar. Y ese es el desafío. Ese es el desafío de los misioneros. Ese es el desafío de los cristianos. Hace un tiempo atrás estuve compartiendo este mismo tema en la iglesia de Puente Alto. Y es súper interesante. Yo tengo el privilegio de trabajar en una municipalidad y especialmente trabajo en la municipalidad de Puente Alto y trabajo con hijos de personas privadas de libertad. Por lo tanto, tengo que ir a sus casas, estar en las casas de ellos y me toca harto ir a la cárcel a ver a las mamás o a los papás de los niños. Y es súper interesante porque, o sea, obviamente el compromiso delictual de las familias es bien alto. Muchas narcotraficantes, de todo. Y hay otras familias que no, que se mandaron como un condoro y hay una persona detenida por mucho tiempo. Pero es interesante que justo en el sector donde está la iglesia de Puente Alto hay mucha gente privada de libertad, mucha. Yo creo que en Puente Alto es el sector más peligroso de todo. Y nadie quiere ir para allá, nadie. O sea,
obviamente, como es tan peligroso o sea, es un lugar donde nadie quisiera estar. Pero lo interesante es que yo creo que si Jesús estuviera acá, en cuerpo, ese sería uno de sus lugares privilegiados. Y Él estaría ahí metido mucho más que en otros lugares. O sea, no, yo creo que estaría en todos lados, pero Él está donde las papas queman. Él está donde está la inmundicia. Él está donde nadie quiere estar. Todos nosotros alguna inmundicia tuvimos antes que el Señor nos llamara. Todos nosotros tenemos un pasado al que mirar y decir, de esto me sacaste, Señor. Sea lo que sea, pueden ser cosas graves, pueden ser cosas no graves, o pueden ser cosas incluso durante nuestro cristianismo que uno puede decir, Señor, esto transformaste y me hiciste puro, me hiciste pura. Pero es interesante ver que el Señor quiere estar donde está la inmundicia, porque Él es el que purifica, porque Él es el que santifica, porque Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que da esperanza. O sea, yo de repente pienso y digo, con estos niños no se puede hacer nada, nada. No van al colegio, roban, van a hacer lo mismo que sus papás. Pero yo creo que cuando el Señor quiere tocar las vidas, es capaz de transformar hasta lo más sucio, hasta lo que no podemos ocultar, como la mujer con flujo de sangre. Como esta niña, todo el pueblo ya sabía que se había muerto. Todos sabían. Pero el Señor la resucitó y purificó el lugar. Y lo mismo puede hacer en cualquier otro lugar, en nuestras vidas, en los sectores, en las poblaciones, en los países. Haití es el país más pobre de Latinoamérica. Yo nunca había visto un país tan pobre. Pero es el lugar donde hay muchas iglesias evangélicas, muchas. En el pueblo donde yo vivía por lo menos habían 5, y era un pueblo chiquitito, como de 3 cuadras. 5 iglesias evangélicas, no será mucho, para un lugar tan pequeño. Pero parece que el Señor tiene preferencia por las personas que están en una situación de vulnerabilidad, en una situación de impureza. Las personas que van a Haití generalmente no van porque aman a los haitianos, aman porque van a ganar plata. O sea, van porque van a ganar plata. Van porque pagan mucha plata por ir para allá. A mí no me pagaron ni uno. Yo fui de voluntaria, pero lo que gané en otras cosas, o sea, no me interesa la plata. Pero es interesante, o sea, el Señor estaría ahí y está ahí de manera preferencial. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, donde las papas queman, con la gente que necesita. Nuestro misionero ejemplo es el Señor. O sea, el Señor miró a la cara a la mujer con flujo de sangre para que se quedara tranquila. El Señor sanó a la niña y la dejó con tal vitalidad que ella andaba saltando como cualquier niño de 12 años. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar estar donde el Señor estaría, donde sea. Quizás en el mismo lugar donde ya estamos, ahí tenemos que estar, es el lugar donde nos pusieron. Pero atrevernos a mirar a la cara a quien nadie quiere mirar en ese lugar. En la misma iglesia hay gente que nadie quiere mirar, que nadie se quiere acercar. No, esta señora es muy pesada. No, esta chiquilla está descarriada. Miles de cosas. O quedó embarazada, o no sé, miles de cuestiones que de repente nos hacen mirar a la gente como está impura, pecó, cayó, no sé. Pero tenemos que ser misericordiosos. Porque cualquier minuto también nos puede pasar a nosotros. Pero el Señor nunca nos va a dejar de mirar a la cara. Nunca. Porque nos ama. Porque está interesado en nosotros y en nosotras.
porque Él es misericordioso y es capaz de transformar cualquiera de nuestras impurezas. Así que el desafío que quiero dejarles hoy y que tiene que ver con este texto es que nos atrevamos a mirar a la cara a la gente, que nos atrevamos a hacer lo que el Señor hizo, a mirar a quien nadie quiere mirar, a ir donde nadie quiere ir. Y nosotros podemos ser esos brazos de Jesús, que aman, que acogen, que tranquilizan y que dan esperanza y felicidad. Y para eso tenemos que siempre mirar qué inmundicias el Señor purificó en nosotros y cuáles va a seguir purificando, porque todos los días tenemos que cargar con nuestras impurezas, porque son hartas. Pero el Señor no nos deja de mirar a la cara, siempre está ahí, siempre está cerca. Y esa es la misión, seguir ahí, seguir adelante, seguir mirando. Es muchas veces quizás ser la voz de los que no pueden hablar, pero siempre dignificar, exaltar, acompañar, amar. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar juntos y juntas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres un Dios sanador, un Dios que transforma, Señor, las impurezas y nos hace ser puros, santos, Señor, y agradables a ti. Te pedimos que nos acompañes, Señor, y nos ayudes a estar donde tú estarías, en aquellos lugares y con aquellas personas, Señor, que son especiales para ti, que podamos mirarles a la cara, Señor, y llevarles esperanza, amor, consuelo, Señor, y quizás cosas más prácticas, Señor, abrigo, alimento. Danos gracias, Señor, para poder ir donde tú quieres que vayamos, Señor. Te necesitamos, te amamos y rogamos, Señor, que puedas darnos valentía, sabiduría para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.